Contacto con el concejal Nicolás Peloli, concejal del PJ en Ushuaia, a quien le decimos: Nicolás, querido, muy buenos días, gracias por atendernos. Agustín, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para todo el equipo, para Lorena en la producción y para todos los que están escuchando. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo tranquilo, preparándonos, ya comenzamos con la actividad de forma extraordinaria, con una sesión, y ya el día sábado tenemos la sesión inaugural para escuchar la palabra del intendente, obviamente, y después avanzar con el trabajo legislativo de este año, ¿no? Que el año pasado ha sido muy intenso y seguramente este año no va a ser menor, al contrario. ¿Escuchaste el discurso del intendente de Río Grande? Leí algunas partes, estamos en el proceso justamente de preparar la sesión especial, pero sí, he leído algunas partes y he visto algunos recortes. Sí, no lo vi entero, no te voy a mentir. Bueno, ¿cómo están las relaciones por ahí? Y la verdad es que hay yo en lo personal no he ido a Río Grande, no he tenido la posibilidad de acercarme, pero yo creo que siempre está la posibilidad latente, mientras sigamos manteniendo los mismos objetivos, siempre está la posibilidad latente de poder pensar en un trabajo unidad del Partido Justicialista, con los referentes, y no solamente del Partido Justicialista, sino del Movimiento Nacional y Popular. Yo, Agustín, que me he escuchado desde que estoy en la función pública, siempre he hablado de lo mismo, de la necesidad, no solamente ante una elección, y te estoy hablando en un año que posiblemente no haya elecciones, sigo hablando de lo mismo, de la posibilidad justamente de buscar, más allá de candidatos, más allá de nombres, pensar en avanzar en un proyecto en común, en una alternativa a lo que estamos viviendo. Hoy los que nos está, digo, vos sos una radio que trabaja desde lo social, que no solamente, digo, vos sos una radio, sos un periodista que trabaja desde lo social, que tenés una radio inmersa en un sector muy popular de Río Grande y que no escapa a la realidad, y cada vez está más difícil lo que se está viviendo en el país y en la provincia en particular. En Río Grande, ¿qué te voy a explicar con lo que está pasando con Aires del Sur, con lo que pasa con las diferentes fábricas y los diferentes negocios que van cerrando, o entran en quiebra, o pagan tarde porque no llegan a pagar, o sacan crédito para poder pagar los salarios? La verdad es que estamos en una situación complicada, no hay respuesta del Ejecutivo Nacional ni búsqueda de alternativas para poder llevar plata al bolsillo de cada trabajador y cada trabajadora, y estamos en la situación que estamos. Esto no genera una rueda interna, los comercios no están vendiendo, el dinero no alcanza para nada, para absolutamente nadie, y así estamos. Entonces tenemos que ser una alternativa, y para ser una alternativa tenemos que trabajar en un proyecto alterno, en poder contarle a la sociedad eso, y después veremos los nombres, después veremos quiénes encabezan estos proyectos, pero sí hay una necesidad y un planteo de los vecinos y las vecinas que nos han dicho a nosotros, por lo menos de compañeros y compañeras, que es momento de dejarse con las diferencias y avanzar en algo superador, que tiene que ver con un proyecto que el peronismo lo ha hecho en diferentes etapas de la historia, tanto de la provincia como del país, y es necesario tener una alternativa a lo que estamos viviendo hoy. Vos sabés que yo lo vengo conversando desde ayer, digo, veo ante la situación por la que está la provincia, digo, que de dejar hoy el editorial pasaba por el caranchismo político, ¿no? Decir, de limar las diferencias, digo, porque la política nos trajo hasta acá, ¿no? La política nos tiene que sacar y evidentemente, digo, uno ve que está todo disperso, todo muy disperso, ¿viste? Quizás, y más ya mirando por ahí el panorama, a lo mejor no es tu caso, pero sí mirando el panorama electoral del próximo año. ¿Y por qué no este año? Digo, obviamente que cuando hablamos de política partidaria y de proyectos, también esos proyectos se instalan con tener un representante en los ejecutivos, un representante en los legislativos, uno no escapa a eso. Pero lo importante acá no es pensar en nombres o pensar en una elección próxima, claro, sino en un proyecto que sea superador a eso. Y no son solo palabras vacías, porque es una realidad. Yo necesito sentarme con el vecino, y cuando viene con un planteo, yo le tengo que decir cuál es la realidad que estamos viviendo y hacia dónde vamos, y qué es lo que vamos a hacer para torcerla o para cambiar esta realidad. Pero si no, somos más de lo mismo y más de lo que nos quejamos. Entonces, yo creo, ahí hablaste de caranchismo político, yo entiendo que muchas veces cuando hay gente que en la división se beneficia. Sí. Digo, esto no es nuevo, en la política ya lo decía Maquiavelo, por supuesto. Imagínate, digo, cómo está implementado acá.
esto de divide y reinarás. Nosotros lo que apelamos es vamos a la unidad, vamos a un trabajo en conjunto, vamos a poder trabajar sentemos y parémonos en las coincidencias, que son muchas. Acá hablamos de más de 20 años de historia de trabajo político. No es una cuestión menor de conocimiento. Y obviamente que después hay cuestiones que pueden acercarnos o alejarnos, pero hay que trabajar justamente en la posibilidad de estar más cerca, de demostrar un proyecto, y después los nombres los vamos a dirimir, qué hay que hacer una interna, se harán, será un acuerdo, será un gran trabajo, será una cuestión popular, se analizan, hay un montón de opciones hoy. Ahora, lo que no podemos hacer es no hacer nada con lo que le está pasando al público, a los vecinos que nosotros representamos, que nosotros tenemos una doctrina, tenemos una idea, tenemos una historia, que tenemos que estar acordes a eso. Uh-huh. Más allá de que haya cambiado muchas situaciones, nosotros tenemos que estar a la altura de quien la está pasando mal, a la altura de quien no puede conseguir un trabajo, que no puede conseguir una vivienda, que no puede tener los servicios dignos, que no puede tener un servicio de salud. Pero tenemos que estar a esa altura, tenemos que dar respuestas, y sabemos que quienes están hoy en el gobierno nacional no han hecho nada, al contrario, han empeorado esta situación. Bueno, nosotros tenemos que ser una alternativa, desde la ciudad, desde la provincia y desde el país. ¿Coincidís conmigo? Porque yo decía hoy a la mañana, digo, desde el retorno de la democracia hasta acá, yo creo que nunca, hacía memoria, nunca vi un peronismo tan desconcertado, tan disperso como esto. Tiene que ver mucho con la posibilidad, es decir, de tener a quien quizás para algunos sectores encarna el liderazgo de Cristina en todo esto, de no encontrar el peronismo verticalista, Nico, ¿no? Digo, de no encontrar eso hoy. Y entiendo que después de la derrota electoral y de todo lo que se ha atravesado el país, de los ataques con el Poder Judicial y demás, hay que reorganizarse. Hemos tenido una gran elección en provincia de Buenos Aires inicialmente, y después tuvimos una segunda elección que fue nacional, que no fue la esperada. Entonces también ahí cuesta reacomodar algunas cosas. A veces nosotros nos merecemos, creo que el proyecto político estar a la altura, como lo digo a nivel provincial, lo digo también a nivel nacional, de buscar los referentes, de buscar quienes puedan acompañar esto, pero más allá de quienes sean los que encaminen, ahora el peronismo a nivel nacional se va a encolumnar a través de Axel Kicillof, el trabajo tiene que ser también de provincia por provincia, de referente por referente, de afiliado por afiliado, y después de ahí empezar a abrir el juego y empezar a trabajar, porque digo, nosotros, el peronismo siempre fue un partido innovador, un partido que representaba a las masas, un partido que llevaba soluciones. Cuando dejamos de llevar soluciones o no pudimos mostrar las soluciones que llevábamos, uh-huh, la verdad es que es donde empezamos a perder la simpatía y el acompañamiento de algunos sectores. Hay un sector muy importante que sigue acompañando, que sigue bancando y que nos sigue pidiendo que volvamos a tener poder de decisión, que volvamos a implementar las políticas que le han hecho tanto bien al país. Ahora, hay otro sector que se ha desencantado, que también está desencantado de este gobierno. Bueno, nosotros tenemos que volver a hablarles, a que nos escuchen, a mostrarles con hechos lo que proponemos, y de esa manera es la forma que vamos a poder acceder a los espacios. Después los nombres se van decantando solos, uh-huh, porque hay referencias, hay gente que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y mucha capacidad en todo el país. Bueno, y nosotros dejamos de lado los egos, los orgullos y las diferencias que muchas veces son internas y otras veces son externas, que buscan tallar sobre nosotros, y ahí creo que, y estoy hablando a nivel nacional y a nivel provincial también, creo que es la solución para poder trabajar. Seguramente de todos lados han habido errores y también de muchos lados han habido aciertos. Bueno, parémonos sobre los aciertos, parémonos sobre las ventajas que tenemos, sobre la ideología y sobre la historia que tenemos para poder trabajar bien. Ahora, ¿lográs captar vos desde tu lugar, yo digo que son lugares de privilegio, fueron votados por la gente, ¿no? Que hay un cambio en el electorado, que quizás esas fórmulas que tenía el peronismo, de la cual yo siempre digo, he participado, a lo mejor ya no es así, ya digo, y hay que encontrar, ¿cómo encontrás el discurso para volver a enamorar a esos desencantados? Porque vos dijiste algo, perdón, Nico, perdón, vos dijiste algo recién, que yo lo vengo diciendo. A ver, ya la gente no es que escucha lo que vos decís, la gente mira los ejemplos.
Y eso es lo que yo veo, Nico. Sí, yo lo que me difiere en algunos puntos de lo que marcabas, por lo menos de la pregunta reciente, es que yo no creo que sea el peronismo en general, sino los partidos políticos en general, Ajá. lo que está pasando. De hecho, hoy la Libertad Avanza es un partido político es un partido que se armó después de haber ganado las elecciones Milei. O sea, que fueron armando en las diferentes provincias. Antes eran republicanos, iban tomando Sí. con diferentes espacios, hasta tener el partido nacional que buscaban. Pero ya con la presidencia, a ver, nosotros tenemos que mostrar con ejemplos, es claro, tenemos que saber escuchar. Hoy es el momento de escuchar mucho, porque pero también tenemos que dar el debate. Ya hemos hecho mucha autocrítica de los que no nos ha salido bien o de lo que no hemos hecho bien para no repetirlo. Una de las cosas que yo entiendo es la falta de unidad, que tiene que ser un desafío para cada uno de los peronistas o de los militantes del campo nacional y popular, y después es contrastar la realidad con lo que nosotros hemos trabajado, porque nadie puede negar que incluso en gobiernos que por ahí han sido muy criticados, había remedios gratuitos para nuestros jubilados, y de los aumentos, digo, quienes habían aportado toda la vida o quienes fueron estafados por su jefe se podían jubilar. Podemos hablar de programas de vivienda como el Procrear o el Casa Propia, o créditos a una vivienda incorporada. Podemos hablar de diferentes programas de mejoramiento para poder dar infraestructura a las ciudades. Digo, estamos hablando de un trabajo que se ha dado, ni hablar de la contención social y del poder llevar adelante gente que no tenía la posibilidad de tener un peso en su bolsillo, por lo menos tener una tarjeta que la pueda alimentar para que puedan comprar su comida en los diferentes espacios y generar la rueda también. Digo, había respetar derechos, cuidar derechos, mejorarlos, seguir trabajando junto a los diferentes trabajadores. Bueno, hay cosas que hicimos mal, hay un montón de cosas que hicimos bien, nos tenemos que parar sobre eso y mostrar a la gente. Y después, seguramente, tenemos que ir trabajando para poder alcanzar a una juventud que muchas veces no le hablamos, que le hablamos de cosas que quizás no sean son intangentes para ellos, no lo pueden ver, no lo pueden tocar y no avanzan en ese sentido. Entonces digo, hay que trabajar en cómo podemos mostrar con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, con los nombres de las personas que están, cómo podemos llegar a cada vecino y vecina. Y además, esto basado siempre en un proyecto político que sustente, no solamente en un nombre, porque si no somos Javier Milei, que hace 2 años decía una cosa, hace 4 decía otra, hace 6 decía otra, digo, y cada vez se ven más fuertes las diferencias que se marcaban en el debate presidencial, donde hizo absolutamente todo lo que dijo que no iba a hacer, y todo lo que Sergio Massa decía que iba a hacer, con los subsidios, con los derechos, con lo que estamos viviendo hoy, a los trabajadores y trabajadoras, con esta reforma laboral que es un retroceso de años y años de lucha, años y años de trabajo, y que decir que algunas cosas se fueron bajando, como lo que pasaba con las enfermedades. Pero aún así hay tanta crueldad a nivel nacional, y la gente y siguen con el discurso de que cada uno se salve solo, y la verdad es que nadie sale solo de esto. Y como decía Leonardo Fabio, me dice peronista, pues no se puede ser feliz en soledad, hay que trabajar para buscar la felicidad del pueblo, pero hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar, acá nadie se salva solo, y eso es una premisa que uno respeta. Vi por ahí algo que me llamó mucho la atención, y digo porque nosotros lo venimos predicando a veces, ¿no? Creo que vos hiciste un par de declaraciones donde la municipalidad va a ser más austera y achicar la planta política, o algo así. Eso, seguramente eso va a ser parte del anuncio del intendente. Uno espera que ya había adelantado la jefa de gabinete Jessica Garay, quien era compañera mía del Consejo Deliberante y que fue a asumir, que pidió licencia para asumir en la responsabilidad de la jefatura de gabinete, que se está haciendo un reordenamiento interno, achicar particularmente la planta política, buscar maximizar los servicios y que cada peso que ingrese a la ciudad sea de una devolución en servicios, en obras, en prestaciones de la municipalidad, ya sea en salud, ya sea en asfalto, ya sea en embellecimiento, ya sea en asistencia, ya sea en todo el trabajo que viene llevando adelante en esparcimiento la municipalidad de Ushuaia. Ahora, para eso hay que maximizar todo, hay que trabajar
a trabajar en achicar estructuras que en un momento funcionaron, pero hoy la gente pide otra cosa del Estado, pide, nosotros no podemos alejarnos de un Estado presente, es un pedido del intendente, pero seguramente en el anuncio, entre los anuncios que se marquen, va a contar cómo avanza este plan de austeridad y de reestructuración para poder achicar la planta política, y que esos fondos que absorbe este achicamiento del Estado vaya a servicios, vaya a obras, vaya al Estado presente en la calle, en la ciudad, que es lo que nos piden siempre. Vos hablaste del presupuesto hace un momento, bueno, hubo desde la oposición, más precisamente la concejal Belén Montes de Oca, que denunció una improvisación en cuanto al presupuesto como una plataforma política para lo que viene. ¿Qué le contestás? Y Belén Montes de Oca, bueno, ahora está en el Senado y se tendrá que preocupar por toda esta quita de derechos y de situaciones que están haciendo desde la Libertad Avanza, y se tendrá y seguramente será responsable de sus votos y de sus dichos ahora en el Senado. El Consejo Deliberante, cuando se llevó adelante el debate del presupuesto, han ido absolutamente todas las áreas, han respondido todas las preguntas y está firmado todo eso. Y no ha habido una pregunta que haya quedado sin responder. Si no se respondió ahí, se le respondió con datos más adelante, con la participación de Omar Becerra como secretario, como uno de los secretarios que acompaña generalmente las políticas legislativas y trabaja con el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, y la participación de todas las áreas, y sumado también obviamente de Economía y Finanzas en cada reunión. Han habido respuestas, se ha contado todo lo que se trabajó, que ha sido inmenso. A veces uno se olvida, en esta vorágine, que siempre hay un problema, una coyuntura, algo para resolver, o que es tan efímero lo que uno hace, porque terminó un evento, terminó una actividad y después tenés que hacer otra, porque eso no se detiene. Sí, sí. Y la verdad es que cuando empezás a ver en números la cantidad de personas que han pasado por diferentes actividades municipales, por los talleres, por los espacios, los servicios que se han prestado, las respuestas, decís, bueno, se ha trabajado muchísimo en momentos que hoy, por ejemplo, hay mucha obra pública en Ushuaia, y no sé si todas las ciudades del país, de hecho, sí, lo sé, la mayoría de las ciudades del país no tiene obra pública, o tiene muy poco para mostrar o para contar. Acá, además, vos vas por Maipú, hay gente trabajando, vas por Deloqui, hay gente trabajando, vas por Alem, hay gente trabajando. Se han aprobado 2 proyectos en el Consejo Deliberante de una sesión extraordinaria para 2.600 metros cuadrados en un espacio de la calle Los Nires, que es un espacio muy concurrido de la ciudad, con una belleza inigualable y donde cada vez ha crecido más para aquel lado. Entonces damos una segunda etapa de asfalto. Tenemos una ampliación de la Perito Moreno, que es la calle de ingreso, la ruta de ingreso a la ciudad en la parte industrial. Los fueguinos, los usuarios, decimos la ruta de abajo, para aquellos que no estén escuchando allá en Río Grande, y tienen la posibilidad, y vamos a hacer, frente al conocido supermercado, al conocido Paseo del Fuego que hay ahí, se va a hacer 4 manos más, y vamos a llegar desde el ingreso a la ciudad hasta la finalidad, cuando finaliza la costanera, con 4 manos. Y esto hace 10 años no lo imaginábamos, y hoy ya es una realidad, porque se han hecho diferentes etapas de ampliación y de mejoramiento de la zona se va a trabajar con la reapertura de la pasarela, después de tanto tiempo que el Gobierno Nacional que comenzamos una obra con fondos internacionales y el Gobierno Nacional no nos envió los fondos. Y aún así se está trabajando en ese sentido. 2 cositas, digo, porque justo hablaste de las pasarelas y todo. Usted yo anduve el otro día, una gran problemática con el tema de los barrios populares, ¿no? Allá arriba. ¿Cómo están trabajando ahí? Y hay un trabajo muy fuerte de la Secretaría de Hábitat junto a Planificación. Se está trabajando una regularización de los barrios, que eso hace de poder ordenarlos en términos de dónde va la línea municipal, dónde avanza esto, dónde van a instalar obras, cuál va a ser el espacio de recreación del barrio. En base a eso se tienen que ir acomodando las viviendas para poder manejar esa traza. Se puede trabajar después con el gobierno de la provincia para llevar adelante los servicios que brindan, como el agua y la electricidad. Recordemos que acá en Ushuaia es propiedad y potestad del gobierno de la provincia, esos 2 servicios. En Río Grande el agua lo maneja la ciudad, en este caso acá lo maneja la provincia. Y el trabajo ese de reorganizar, de reordenar, de hablar con los vecinos, no solamente con los referentes, de poder escucharlos. Me ha tocado estar en el barrio La Cima, que es un barrio de la ciudad, en el barrio Peniel, con diferentes planteos,
y hay un trabajo, y eso también equivale a la regularización, a que ellos puedan comprar su espacio, su tierra, que puedan pagar los servicios para que se siga este dinero que ingresa la municipalidad siga brindándose en servicios para el sector. Entonces, hay un trabajo importante. Seguramente que nos falta, sí, pero nosotros venimos de 10 años que acá había una división. Y creo que en Río Grande le ha pasado en algún momento cuando, y lo digo con mucho respeto, se escuchaba, decían la margen sur, con un dejo de... Acá decían los de arriba, a los barrios autogestionados, los barrios que se fueron haciendo por una inacción del Estado. Bueno, hoy el Estado está presente, hoy antes los desarmaban, los dejaban sin servicios, no pasaban una máquina en el invierno, no pasaban una máquina en el verano, no podía pasar el garrafero, no podía pasar el camión de agua, que nosotros en muchos barrios sostenemos el agua, aunque no sea nuestra obligación, desde la municipalidad. Entonces hay un trabajo. Que nos faltan cosas, Agustín, no te lo voy a negar. Siempre hace falta, las necesidades son prácticamente infinitas y el presupuesto tiene un límite. Entonces siempre con la búsqueda del trabajo en conjunto, con la mirada en conjunto, buscando alternativas, se llega a que se pueda vivir de la mejor manera. Y nosotros queremos que cada vecino de Ushuaia, cada vecino de la provincia viva de la mejor manera. Ese es nuestro objetivo, que esté mejor que cuando entramos. ¿Cuál es la posición de la gestión en cuanto a lo que está sucediendo con la intervención del puerto? Yo no tengo mucha información como para marcar, porque uno escucha lo que dicen de un lado, lo que dicen del otro. Lo que sí me preocupa es la situación que se vive en términos de cómo queda hacia los que trabajan, los operadores internacionales, que por ahí no están acostumbrados a los vaivenes políticos de la Argentina o de la provincia. Claro. Yo creo que sí sé que, y me consta que la gestión ha estado a disposición de cualquier necesidad del intendente, ya sea como intendente de Ushuaia, de donde está el puerto, hoy, más allá que lo maneje la provincia, y como presidente del Partido Justicialista, ha estado a disposición siempre para buscar soluciones. Si se lo llama, él va a estar para buscar este tipo de soluciones, que no solamente por un servicio fundamental para la provincia, como la puerta de ingreso a la Antártida, como la puerta de ingreso que siempre hablamos de esto de poder llevar adelante un polo logístico, de poder dar soluciones. Hoy no podemos ni manejar un puerto. Bueno, como gestión, como Partido Justicialista, más allá de que no nos compete en términos administrativos, en injerencia e incumbencia del rol, estamos a disposición para trabajar en conjunto para buscar soluciones. Bueno, por último, vi gente por acá, por los barrios, alistándose para viajar, me parece, a Ushuaia el fin de semana. ¿Van a venir? He estado en contacto con algunos chicos ahí que están preparándose, me parece que van a ir van a viajar para Ushuaia. ¿Cómo vienen los preparativos? Bien, como te decía, con mucha expectativa de lo que puede decir el intendente, ya sea en obra pública, que como te repito, una de las pocas ciudades que va en obra pública, en torno a la chica del Estado, en torno a la mirada que se viene en un año fuerte de trabajo, que vamos a ir desarrollando, y después, bueno, el otro día está el discurso del gobernador, así que seguramente muchos vecinos querrán escucharlo al intendente y después querrán escucharlo al gobernador, ¿no? El discurso de ¿en qué horario y dónde se hace? Porque hay gente que te está escuchando y por ahí no sabe y quisiera ir. Sala Lini Marshall, que es la sala donde está la sala de la cultura, donde está la calle de la cultura, tenemos la sala emblemática de la ciudad, donde se ha hecho los últimos años el discurso del intendente. Va a ser a las 11 de la mañana del día sábado. Nico, querido, te mando un fuerte abrazo y agradecerte por sí que te hayas tomado este tiempo para charlar con nosotros. Agustín, un abrazo a ustedes, un saludo a la producción y déjame agradecerte porque también, sos una radio que tiene una mirada social, que tiene quizás una mirada que no es tan comercial como otros espacios, que podemos debatir, que podemos charlar, podemos estar de acuerdo y no, pero que hay un respeto y hay una responsabilidad de ambos lados, así que muchas gracias. Cuando quieras y andes por acá, serás bienvenido.